¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Esta tarde les vamos a presentar un programa realizado en el año 2003. Lo grabamos en el Instituto Federal Electoral. Es una conversación con uno de los expertos, de los mayores expertos en temas de la democracia y particularmente en América Latina. Es una personalidad con un currículum que ustedes lo van a ver, no voy a repetirlo porque en la entrevista se recoge muy claramente toda su trayectoria. Y sin más preámbulos, les vamos a presentar la primera parte de una conversación larga con Daniel Sobato, experto en temas de democracia. Veamos. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Esta noche tenemos un invitado muy especial, Daniel Sobato. Él es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba. Tiene una licenciatura en Leyes por la misma Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y una maestría en Administración Pública por la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard. El doctor Sobato se ha desempeñado como director adjunto del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y como director ejecutivo del Centro de Asesoría y Promoción Electoral. Fue editor de la Revista de Derechos Humanos y del Boletín Electoral Latinoamericano. También ha sido secretario ejecutivo del Protocolo de Tikal, Protocolo de Quito y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Ha escrito un significativo número de publicaciones con temas relacionados a los derechos humanos, la democracia y las elecciones en América Latina. Actualmente es ejecutivo senior del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Internacional, mejor conocido como IDEA, con sede en Estocolmo, y miembro del Consejo Asesor de Latinobarómetro y codirector del Observatorio Electoral Latinoamericano. Daniel, bienvenido a México y bienvenido a Oaxaca. Placer de estar aquí en México y de manera muy especial, un placer muy, muy grande de estar en tu programa. Agradezco mucho y bueno, la verdad es que tu presencia hay que aprovecharla. Si quieres podemos empezar a partir de la referencia del triunfo de Lula y luego vamos haciendo un análisis general hasta que lleguemos a nuestro país, México. ¿Te parece? Encantado, empecemos ya mismo. Bien. Bueno, yo creo que a la hora de ver a América Latina en materia de democracia, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que estamos cumpliendo los primeros 25 años del proceso de transición a la democracia. Este es un proceso que fue denominado la tercera ola por el profesor Huntington, que tuvo obviamente lugar no solamente en América Latina, sino en otras partes del mundo, pero que en América Latina empezó como fecha de partida con la transición que arranca en Ecuador en 1978 y en República Dominicana y que llega hasta nuestros días. Es decir, por primera vez, toda América Latina, a excepción de Cuba, todos los países de América Latina, están viviendo un proceso de democracia. Obviamente, esta democracia no es una democracia perfecta, es una democracia que acusa déficits muy importantes, pero a la hora de hacer un balance yo creo que tenemos que tener muy en claro de que hay elementos muy a favor y elementos en contra. Yo creo que tenemos que tener como una doble lectura, uno que nos dan razones para la esperanza, otros que nos dan razones para la frustración. Excelente. Y en ese contexto, podríamos comentar y podríamos nosotros suponer que el triunfo de Lula en Brasil puede incidir en algunos otros cambios en la región. Yo creo que sí, en primer lugar por el peso específico que tiene Brasil dentro de nuestra región, no solamente desde el punto de vista económico, no solamente desde el punto de vista geopolítico, asimismo también desde el punto de vista del peso de su política exterior, pero también desde el punto de vista de la significancia de lo que implica de que Lula, un sindicalista que viene de un partido de izquierda como el PT, logre, después de varios intentos frustrados, llegar a la presidencia del país más importante de América del Sur y de América Latina toda. Ahí, obviamente, lo que va a pasar con Lula va a tener importancia, no solamente con lo que va a pasar en Brasil, sino que el impacto que esto va a tener de cara a América Latina. Una América Latina que sabemos que está pasando por uno de los momentos más difíciles desde su llegada a la democracia,
viene acumulando América Latina desde 1997 con el impacto de la crisis asiática, 5 años consecutivos de crecimientos económicos muy negativos. El último, el año 2002, ha sido el peor de todos, con un crecimiento negativo entre el 0.5% o el 1% negativo, de acuerdo al Banco Mundial o CEPAL, de manera tal de que la esperanza a través de la llegada de Lula a la presidencia, tratando de combinar, por un lado, el respeto de cierta lógica macroeconómica con cierta disciplina fiscal, pero sabiendo de que hay que ir más allá, porque el modelo del consenso de Washington hay que superarlo y que hay que compatibilizar y complementar las medidas macroeconómicas de estabilidad, de control de inflación, de control del déficit fiscal, con una activa política social, creo que van a ser un elemento muy importante a observar. Si Lula puede lograr articular apoyo político, hay que tomar en cuenta que él no tiene mayoría propia en el Congreso ni en el Senado, es decir, ni en Cámara de Diputados ni en el Senado, necesita de alianza que ha ido construyendo. Si puede mantener este nivel de apoyo político, si puede resolver las críticas que ya le están surgiendo del sector más radical de su propio partido, del PT, y puede articular un mensaje claro de estabilidad macroeconómica con una activa política social, precisamente caracterizada a través de su programa de la lucha contra el hambre, creo que estaríamos empezando a ver la alternativa a 20 años de pensamiento único en materia económica en América Latina. Y aquí hay algo muy importante que me gustaría detenerme, Daniel. Es decir, la transformación de alguna manera del discurso y del actuar de Lula a lo largo de todos los años, ¿no? En este momento, buena parte de su triunfo se finca en las alianzas que se van tejiendo con diferentes actores, y que me parece que ese es un tema, incluso el de las alianzas parlamentarias, el construir esos acuerdos, que aquí en México se dificulta mucho. Sí. Creo que es uno de los temas a los cuales todavía en México no se ha podido arribar plenamente, pero me gustaría un poquito bordar un poco sobre cómo Lula va teniendo ese corrimiento de posiciones más radicales a una posición de centro que le permiten llegar al poder, porque me parece que es un tema que en México todavía no se ha analizado plenamente. Completamente de acuerdo y con mucho gusto. Yo creo que está claro hoy que el viaje en materia política hay que hacerlo al centro político. Es decir, hoy los dos extremos realmente invalidan. Hay que ir hacia el centro político. Segunda característica, lo que vemos con Lula en Brasil es lo que prácticamente hoy existe en la mayor parte de los países de América del Sur al menos. Casi todos son gobiernos presidenciales, es decir, regímenes presidenciales en gobiernos en minoría. Es decir, presidentes que llegan al ejercicio de su mandato no teniendo mayoría propia en el Congreso. Fíjate, no la tiene el presidente Valle en Uruguay y necesitó articular una alianza con el Partido Blanco que se acaba de romper ahora, aunque va a seguir sobre los temas fundamentales. No la tenía claramente el presidente de la Rúa, y eso le ocasionó en gran parte, no únicamente eso, pero en gran parte sus crisis de gobernabilidad que lo llevaron a la caída. No lo tiene, ni lo tuvo Fernando Enrique Cardoso en sus 8 años de gobierno, ni lo tiene Lula hoy. No lo tenía el gobierno del presidente Macri, que acaba de superar milagrosamente un juicio político por la división propia del Partido Colorado. No lo tiene el presidente Goni Sánchez de Lozada, que ha tenido que articular unas alianzas, primero para ser electo y luego para gobernar, y así todo está atravesando esta crisis tremenda de gobernabilidad de los días pasados, del 12 y 13 de febrero pasado. Lo tiene a escaso nivel a través de una coalición, de una alianza, el presidente Lagos en Chile. No lo tiene Alejandro Toledo, que ha necesitado de una alianza y sigue necesitando para gobernar. No lo tiene Uribe, que ha ganado por fuera del partido, de su propio partido liberal, y que ha tenido que articular también una alianza para gobernar. Y lo tenemos en el caso de Ecuador, el presidente Gutiérrez, que está recién empezando, tiene tan solo 7 u 8 en un total de 100, por lo tanto va a necesitar de grandes alianzas para poder gobernar, y vemos la situación tan delicada por la cual atraviesa Chávez. Por lo tanto, cuando vemos toda Sudamérica, tan solo para detenernos a Sudamérica, lo que estamos viendo son presidencialismos de coalición. Es decir, no hemos cambiado el régimen formal, no nos hemos ido de un sistema presidencial a un sistema parlamentario o a un sistema semipresidencial, como en algún momento se señalaba que debíamos ir para tener gobernabilidad, pero en los hechos la gobernabilidad viene de mano de presidencialismo de coalición. El problema es que
funcionar en coalición en regímenes presidenciales es mucho más precario y mucho más peligroso que funcionar en un contexto parlamentario. En un contexto parlamentario, el rompimiento de una coalición o de una alianza, por lo general precipita la caída de ese gobierno y la necesidad de convocar una nueva elección. A nivel presidencial, el rompimiento de la coalición o de las alianzas pone al gobierno, que va a seguir estando ahí porque es un término fijo, en una crisis de gobernabilidad, pero no le genera mayor costo a el grupo político que rompe la coalición. Entonces, lo que vamos a ver con Lula es más o menos más de lo mismo. La necesidad de hacer un viaje al centro político, articular una enorme capacidad negociadora para construir una plataforma que le genere los consensos y los apoyos fundamentales a nivel político que le aseguran gobernabilidad. De lo contrario, el riesgo es que pase lo que pasó y lo que sigue pasando en México en estos 3 años. Tú vienes con un mandato popular muy claro, con una agenda del cambio, y después, si no puedes o no logras articular las alianzas necesarias que te den esa gobernabilidad, como el propio presidente Fox dijo cuando asumió, el presidente propone, el Congreso dispone. Si no tienes esa mayoría por mandato popular al inicio de tu mandato, o si no la puedes articular vía alianzas o coaliciones, estás condenado a ver cómo va transcurriendo el tiempo y tú pasas de una agenda del cambio a una agenda del status quo. Que por lo demás, aquí en México ya se nos complicó todo porque tenemos el proceso electoral ya aquí, ¿no? El 6 de julio. Fíjate que en ese mismo contexto, a mí me parece, por ejemplo, que el fenómeno de Chile también es muy, muy interesante. Es decir, si nos remontamos, bueno, al 11 de septiembre de 1973, el bombardeo a La Moneda, el presidente Allende, aquel último mensaje que lanza sobre las anchas avenidas que algún día volverán a abrirse, y luego toda la etapa de la dictadura, y cómo se conforma la concertación, ¿no? Es decir, el papel que juega la democracia cristiana en un momento en la caída de Allende es determinante, y cómo años después, o décadas después, es decir, los socialistas, aquellos que incluso salieron, que salvaron la vida, en alianza con la democracia cristiana y con otros sectores, forman la concertación y generan toda esta expectativa y llegan a ser gobierno. El caso de Chile hay que verlo de manera muy cuidadosa e irlo desagregando porque ofrece elementos muy importantes. En primer lugar, la continuidad de la política macroeconómica que venía implementando Pinochet y luego que continúa con el presidente Elwin, luego que continúa con el presidente Frei y que luego continúa ahora con el presidente Lagos. Eso fue lo que le garantizó a Chile 11 años de crecimiento económico con tasas superior al 7 o el 8% desde 1986 a 1997. En 1997 este crecimiento económico fantástico que tenía Chile se había interrumpido por la crisis asiática y en estos 5 años Chile no ha podido recuperar las tasas de crecimiento del 7-8% con que venía acostumbrado. Segundo elemento importante, la configuración propia del sistema electoral. Sistema electoral de una circunscripción binominal determina la necesidad de construir, aunque el sistema es multipartidario, que todos estos partidos se agrupen en 2 grandes bloques, en 2 grandes polos, uno de centro izquierda, otro de centro derecha. Y eso es lo que ha ido garantizando estos niveles de estabilidad, es decir, la posibilidad de una gobernabilidad articulada en torno a 2 grandes bloques de temas. Con otro elemento que fue ya pergeñado en lo que fue la reforma de la Constitución chilena de 1980, que estableció de que para hacer cualquier reforma fundamental se requiere de una mayoría calificada, es decir, la derecha, que tradicionalmente tenía 1/3 del electorado y que ahora rompió ese techo con Lavín, que lo llevó prácticamente al 50%, pero que tradicionalmente tenía 1/3%, se garantizó la posibilidad de tener la llave para abrir o para cerrar cualquier intento de reforma. Es decir, que el 66% no podía hacer nada si no contaba con este 33% restante. Este es un aspecto fundamental que ha garantizado en Chile la necesidad también de un viaje al centro político, la derecha yéndose hacia el centro, la izquierda yéndose al centro, la democracia cristiana, que ese era un poco su lugar, y articular ahí políticas de consenso, políticas de grandes acuerdos nacionales que le permitieron a Chile
hacer una transición electoral muy pacífica, del 90 a la fecha, seguir manteniendo un nivel de crecimiento económico muy importante, sin lugar a duda. El país exitoso a nivel económico de estos 20 años es claramente Chile, reducir sustancialmente la pobreza, pasando del 40 al 20%, y obviamente generar no una situación perfecta, pero sí hoy un Chile maduro dispuesto, quizás ya necesitando de una alternancia, porque ya llevaría 3 administraciones seguidas, y quizás sería bueno. Hemos visto, por ejemplo, que en Europa, cuando los socialistas en España quedaron muchos años, o lo mismo en Francia, o Thatcher en Inglaterra, o Helmut Kohl en Alemania, después le cuesta mucho, se generan fenómenos de corrupción. Estamos viendo algunos indicios de corrupción en un país como Chile, que parecía que estaba vacunado frente a los temas de corrupción. Hoy hay un exministro de Salud preso, 5 congresistas desaforados, 3 de ellos detenidos. Entonces, creo que quizás se están dando las condiciones para una alternancia. Pero sin lugar a duda, lo de Chile es otro ejemplo más de que la política hoy se conjuga con la C mayúscula de búsqueda del consenso, con la C mayúscula de la búsqueda del centro y con la D mayúscula del diálogo. Esos son los ingredientes, las herramientas de trabajo de cómo hoy se construye democracia. Yo te pediría que hiciéramos un pequeño corte y volvemos para hablar seguir hablando de esos temas. Por favor, continuamos. Déjame hacerte una pregunta directa. Argentina, Menem, su activismo, las controversias que hay internas en cuanto al proceso electoral, si son las elecciones, en el mismo partido peronista hay enfrentamientos muy fuertes. El problema de la economía, que ya lo tocábamos marginalmente hace un momento, es decir, ¿qué va a pasar? Déjame pintarte a brocha gruesa rápidamente lo que uno puede ver en Argentina. En Argentina tenemos una situación también donde estamos cumpliendo, por cierto, este año, en el 2003, los primeros 20 años de la transición a la democracia en Argentina, que arranca en 1983, con la salida del régimen militar, la llegada al gobierno del presidente Alfonsín, gobierno radical, la primera vez que el radicalismo le ganaba al peronismo, un gobierno que en su activo, el gobierno del presidente Alfonsín, tiene algo muy importante, que fue haber restituido la democracia, las libertades políticas, los derechos políticos, las libertades civiles, pero que tuvo muchos problemas en el terreno económico y que lo obligaron a retirarse prácticamente 6, 7 meses antes de la finalización de su mandato. Luego viene el presidente Menem, dentro del Partido Justicialista, que es el partido, digamos, más importante de los últimos 50 años de la historia política argentina, y hace un primer gobierno de 4 años muy exitoso, fundamentalmente pone a control la inflación, logra reactivar la economía, hace unas reformas económicas muy importantes de la mano de su ministro de Economía, Cavallo, pero no logra generar empleo, uno de los grandes déficits del gobierno del presidente Menem, de su primer gobierno, y además muy acosado por graves denuncias de corrupción. Pese a todo eso, la gente le reconoce su éxito económico y le da un segundo mandato. Se reforma la Constitución, hay un acuerdo entre Alfonsín y Menem en 1994, se reforma la Constitución y uno de los elementos es se le permite a Menem que pueda ser reelecto de manera inmediata.
Y su segundo gobierno ya no tiene las luces que tuvo su primer gobierno. Económicamente no tuvo las tasas de crecimiento que había tenido el primer gobierno, el desempleo se dispara al 20% y se va acumulando una crisis económica social que se va agudizando por los temas de corrupción. En esas condiciones gana De la Rúa, con un frente que articula entre el radicalismo y un partido como el Frepaso de centro izquierda, y que viene con una gran promesa de cambio, de recuperar la ética en la política, de recuperar la credibilidad en la política, y a su vez de darle un rostro humano a la política económica que había tenido un corte muy neoliberal, generar empleo, estabilizar la economía, etc. Y esto De la Rúa no lo logra, a tal punto no lo logra que se ve obligado a abandonar el poder a 2 años de los 4 de su mandato. A partir de ahí se gatilla una crisis que se consume 5 presidentes en 10 días, hasta que finalmente Duhalde es designado por la Asamblea Legislativa. Duhalde, hay que recordar que era la persona que perdió la elección frente a De la Rúa. Y 2 años después llega al poder, también del Partido Peronista. Pero el Partido Peronista está muy dividido, hay una pugna de poder muy, muy grande entre Duhalde y Menem, que lleva a que de cara a estas elecciones que supuestamente se van a celebrar el 27 de abril, digo supuestamente porque el tema de la fecha de las elecciones ha estado bajo una gran incertidumbre, vamos a tener 5 candidatos, 3 del peronismo. Y estos 3 candidatos del peronismo, si todo termina como pareciera ser que va a terminar, van a ir como 3 candidatos del peronismo. Es decir, el peronismo por primera vez no va a ir con un candidato único, sino con 3. Kirchner, que es actual gobernador de la provincia de Santa Cruz, que es, digamos, el candidato de Duhalde, porque Duhalde se autoexcluyó de participar. Menem, que está buscando también un espacio, y Rodríguez Sá, uno de los 5 presidentes en estos breves periodos de la crisis de diciembre de hace 2 años, de hace un año, del 2001, y que fue gobernador de San Luis. Por el otro lado, el radicalismo está prácticamente muerto. Un partido histórico como el radicalismo, de más de 100 años, lo han llevado estas sucesivas crisis prácticamente a no figurar hoy en las encuestas. Y sus 2 precandidatos, Terráneo por un lado y López Muró por otro lado, terminaron envueltos en unas denuncias de fraude, lo cual agudizó aún más en unas internas que se celebraron, que termina ganando Muró este pasado fin de semana, pero en el que prácticamente tiene muy poco aceptación en las encuestas. Y 2 ex militantes del radicalismo, como son Elisa Carrió y López Murphy. López Murphy fue ministro de Economía de la Rúa por pocos días, y Elisa Carrió era una militante del radicalismo, han renunciado al radicalismo y están cada uno compitiendo. López Murphy en el centro derecha, tratando de ocupar el lugar vacío que le dejó Cavallo. Y Elisa Carrió en el centro izquierda, tratando de ocupar el espacio que dejó libre un ala del radicalismo de izquierda y el Frepaso, que entró en crisis por el fracaso de hace 2 años. Entonces tienes un mapa político totalmente novedoso, extremadamente fragmentado, que va a llevar a que el presidente que sea electo va a ser un presidente extremadamente débil. Claro. Hoy en las encuestas, ninguno de estos 5 candidatos tiene más de 16 o 17% de aceptación en la opinión pública. Entonces lo que vamos a ver en Argentina es un presidente muy débil, y luego en diciembre vamos a tener las elecciones parlamentarias que van a dar sentido de si este presidente que es electo en abril, supuestamente, va luego a poder tener cierta gobernabilidad o no en las elecciones parlamentarias. Como ves, otro escenario de una enorme complejidad. Es decir, cuando nosotros veíamos hacia 1980 cuáles eran las pocas democracias, las pocas manchas de democracia que había en el mapa latinoamericano, claramente uno de los ejemplos era el de Venezuela, ¿no es cierto?, que había podido articular en un sistema bipartidista, los adecos por un lado, los copellanos por otro lado, un buen acuerdo que había permitido salir de la dictadura militar y que había permitido a Venezuela comenzar a consolidar un sistema democrático. Luego comenzamos a ver hacia los 90 un proceso de deterioro muy importante. Así como Duverger decía que la democracia no existe si no hay partidos políticos, también decía que la democracia puede morir por exceso de partidocracia, y yo creo que uno de los problemas centrales que hemos visto en Venezuela fue de que estos partidos se terminaron convirtiendo en una partidocracia, donde terminaron realmente en una situación de mucha corrupción, de mucho desgaste, y yo creo que lo único que queda ahora esperar en Venezuela es una salida electoral, que tiene que ser constitucional, que tiene que ser
legal, que tiene que ser pacífica y que tiene que ser electoral. Creo que ambas partes van a tener que ir buscando de nuevo una situación de diálogo, de construcción de consenso, de búsqueda de una solución que no veo que sea la otra que la vía electoral y que luego a partir de lo que ahí salga se busque recomponer. Pero ahí yo creo que vamos a estar todavía viendo bastante turbulencia en los próximos meses. Muy complicado. Bueno, pero ese es el riesgo Esa es nuestra América Latina. De América y de la democracia. De la democracia. Yo te pediría que hiciéramos un pequeño corte de una semana y volvemos para seguir hablando de esos temas, a ver si le entramos ahora sí ya en concreto a los temas de la democracia y de la alternancia como tales. Te agradezco mucho, Daniel. A ti. Como habrán advertido, Daniel Sobato es en verdad un experto en temas de la democracia. Y aún hay más, habrá más. En el próximo programa presentaremos la segunda parte de esta interesante conversación con un experto en temas de la democracia. Por ahora, muchas gracias. Nos vemos pronto. Sean felices, no cuesta nada.